Hola, hola, ¿qué tal? Me alegra mucho saludarles y poder llegar a ustedes a través de esta pantalla y a través de la oportunidad que tenemos del mundo de la globalización como lo conocemos, que es el que nos permite poder vernos aunque estemos tan lejos unos de los otros. Me alegra mucho saludarle, me alegra mucho que usted esté suscrito en este canal y yo espero que con cada una de estas enseñanzas pequeñas que quiero transmitirle a usted, usted pueda aprender y pueda tomar de ellas lo mejor. Hoy quiero tocarles una temática que no es necesariamente una temática bíblica, como yo suelo hacerlo siempre, sino que es una temática que se evoca más en una filosofía humana y que desde luego también yo le voy a dar una perspectiva bíblica. Por lo general, las personas que están suscritas al canal que yo estoy montando son personas que viven en países de América del Sur y de Centroamérica, donde esta filosofía es desconocida. Y usted podrá preguntarse, bueno, pero Manuel Alejandro, ¿de qué me está hablando? Yo le quiero exponer y hablar de una filosofía que se llama hombre siguiendo su propio camino. Así como usted lo escuchó, hombre siguiendo su propio camino. Esta filosofía nace en Estados Unidos de América alrededor de los años 2000 y cada vez ha agarrado más fuerza y más auge. ¿En qué consiste esta filosofía? Básicamente consiste en que todos los hombres debemos o deberíamos de ser solteros porque la cercanía con el sexo femenino es perjudicial para un varón en todas sus áreas, económica, financiera y espiritual. Por ende, cada uno de nosotros debería ser soltero siempre, nacer, vivir su vida apartado y lejos de las mujeres, porque según el movimiento Hombre Siguiendo Su Propio Camino, esto es algo nocivo para todos aquellos que son hombres. ¿En qué se basan ellos para sostener ese argumento que tener una relación sentimental o de pareja con una mujer para un varón heterosexual es algo totalmente dañino? Argumentan muchos de ellos en que el sistema en el cual nosotros vivimos ha sacado y ha fomentado una cantidad de leyes que perjudican gravemente la imagen del varón, transformando la imagen de un varón en escoria, básicamente, y así cada una de las leyes que existen en estos países, pues tienen la finalidad como tal de institucionalmente atacar y destruir al hombre. Ahora, ¿dónde ha agarrado más fuerza esta filosofía? En países, en Europa principalmente, en España. En lo que yo estuve investigando, no se imaginan la cantidad de comentarios que hay de personas de España defendiendo y argumentando el por qué se debe abrazar esta filosofía y el por qué se debe defender esta filosofía. Según el psicoanalista Jordan Peterson, estadounidense, el movimiento Hombre Siguiendo Su Propio Camino cuenta con alrededor de 1 millón de personas en todo el mundo y es una estadística bastante alta. Ahora, ¿de dónde se basan para sacar estas estadísticas? De las páginas web que hay en internet. Si bien la página que tiene más fuerza y más auge, la que representa a Hombres Siguiendo Su Propio Camino, es una página en Estados Unidos, la cantidad de redes sociales que hay es demasiado fuerte, donde se defiende esta filosofía. Y repito, esto tiene fuerza en los países de Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede que esta filosofía tiene un respaldo y tiene un sustento? Y es que es una filosofía que al parecer crece, crece y crece porque da respuesta a la institucionalización tiránica por parte del lesbofeminismo en todos estos países donde el lésbico-feminismo ha triunfado. Uno de ellos es España. Entonces, en España, por ejemplo, se pierde la presunción de inocencia para mí como varón, si yo soy hombre en España y tengo un altercado con una mujer, cualquiera que éste sea, ella podría ir a una fiscalía y ponerme una denuncia donde dice Manuel Alejandro abusó de mí, sin ser eso cierto, lógicamente. Y aún peor, yo inmediatamente me iría a la cárcel y en la cárcel yo debo demostrar que soy inocente. Es decir,
la presunción de inocencia no existe en este país en el contexto de un abuso. Se pierde totalmente. Entonces, la filosofía Michto es un refugio y responde para este tipo de arbitrariedades tiránicas que nosotros hemos visto con el pasar de los años en el siglo XXI por parte del lésbico-feminismo, ¿no? Que no es lo mismo el lésbico-feminismo al sufragio. El sufragio fue aquel que se encargó de reivindicar a las mujeres en cuanto a derechos humanos, el estudio, el trabajo, etcétera, etcétera. Ya eso después se fue prostituyendo y se fue transformando en otra cosa que no tenía nada que ver con su idea inicial. Entonces, la filosofía MGTOW responde a esa burocracia, esa burocratización napoleónica por parte del lesbofeminismo. Da una respuesta. Y para que ustedes me entiendan un poco mejor a lo que yo me refiero, les pongo el siguiente ejemplo. Nosotros sabemos que el capitalismo es una filosofía que existe desde hace muchos años. Existe desde antes de Cristóbal Colón, de la colonización, la manejaron muchísimos imperios. Pero hasta el siglo XIX, al capitalismo se le dio una respuesta intelectualizada y conceptualizada, y la dio Carlos Marx. Es decir, el marxismo-leninista, de ahí su nombre, de Carlos Marx, y quien lo aplica es Vladimir Lenin en la Revolución de Octubre en Rusia en 1917, da una respuesta al capitalismo. El bolchevismo soviético dio respuesta al sistema capitalista. Otra cosa es que eso después haya fracasado, pero le dio una respuesta a un capitalismo que estaba en auge por muchísimos años. Entonces, el movimiento MGTOW da una respuesta a la tiranización feminista en todos estos países de Europa. En la investigación que he hecho y el estudio que he hecho, pues agarra más y más auge porque da una respuesta. Ahora, es interesante porque esta filosofía no tiene representantes legales o no tiene representantes intelectuales, como sí lo tuvo el marxismo, de ahí su nombre, de Carlos Marx y de Federico Engels, abanderado por primera vez por Vladimir Ilich Yuganov, más conocido como Lenin. En adelante, el movimiento MGTOW no tiene un representante intelectual de su filosofía. Es solamente un movimiento que se mantiene en el anonimato en Internet y que desde las redes sociales se manejan. Una percepción muy subjetiva mía es que este movimiento no tiene representantes intelectuales porque hay temor de la represalia. Recordemos que las redes sociales que usted y yo utilizamos son redes sociales manejadas por Zuckerberg, por Bill Gates, y ellos están a favor de todo este sistema establecido por ese feminismo. Entonces, cualquiera que se opone a este tipo de leyes, pues inmediatamente censurado y bloqueado, como le ocurrió al presidente Trump en Estados Unidos. Y bueno, pues si lo bloquean a él, ¿qué se puede esperar de nosotros que no tenemos esas instancias, ¿no? de poder y de vuelo alto, por así decírselo? Ahora, ¿por qué yo toco este tema? ¿Y por qué yo quiero dar a conocer este tema? Porque muchas de las personas que están en estos grupos han utilizado versículos bíblicos para basarse en su filosofía. Y de entrada, de plano, es de lo que quiero hablarle y quiero explicarle que está en los textos bíblicos. Este es uno de los textos que ellos utilizaron para argumentar esta filosofía. Entonces yo quiero leer lo que dice el texto y quiero dar una explicación a lo que dice el texto bíblico. Hay muchos de ellos que han utilizado versículos de la Biblia para decir el porqué de un varón debería quedarse soltero. Estamos hablando de un hombre que le gustan las mujeres. Entonces utilizan 1 Corintios capítulo 7 cuando dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, como ciertas filosofías enseñan, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, es decir, que es un consejo, no por mandamiento establecido en las leyes. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, solteros, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno es la verdad de un modo y otro de otro. Entonces, aquí el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, aconseja a que bueno le sería el hombre quedarse solo y no tocar mujer. Podemos ver que esto puede ser una aparente contradicción, porque cuando Dios hace al hombre en Génesis, dice, no era bueno que el hombre estuviera solo, por lo cual yo le haré una ayuda idónea. Y entonces Dios procede en crear a la mujer, porque no era bueno a los ojos de Jehová del Señor que el hombre estuviera solo. Esto fue en el principio, esto fue en un plano espiritual, pero fíjese, ¿por causa de qué? Del pecado. Pablo dice que por causa del pecado, bueno le sería al hombre no tocar mujer, porque si un hombre se casa va a tener aflicción. Eso es automático. Muy probablemente usted haya tenido diferencias con sus padres, siendo que no tienen mayor relación que un tipo de amor parental. Ahora, ¿cómo será vivir con una persona que usted no conoce? ¿Cómo será vivir con una persona que usted está aprendiendo a conocer? Entonces va a ser una labor titánica y va a ser una labor bastante complicada y bastante difícil, porque usted tendrá que tolerar a otra persona. Entonces dice el apóstol Pablo que si se tiene don de continencia, pues entonces usted puede quedarse solo. ¿Qué es un don de continencia? Si yo veo una mujer desnuda y veo un cactus, para mí eso es lo mismo, porque no siento absolutamente nada. Ese es un don de continencia. Ahora, si a mí como varón me gustan las mujeres, pues yo no tengo don de continencia. Y el mismo apóstol Pablo dice que es bueno y que es recomendable que yo me case, porque mejor es estar casado acompañando que quedarme solo y estarme quemando. Y ese estarme quemando tiene dos significados. Yo me puedo estar quemando porque estoy metido en una vida de inmoralidad sexual, es decir, estoy con una, con otra, con ese, con aquella, un hombre mujeriego. Y obviamente en una vida contraria a los principios, pues la paga del pecado será la muerte. O me puedo estar quemando porque yo anhelo casarme, porque a mí me gustan las mujeres y el sentir ese rechazo por parte del género femenino, pues a mí me frustra, pues eso a mí me quema, eso a mí me duele, porque no nos digamos mentiras. Si a nosotros sí nos gustan las mujeres, pues el rechazo nos va a doler. Una cosa es que a mí me gusten, otra cosa es que a mí eso no me interese. Pues si a mí eso no me interesa, pues me va a importar un bledo, me va a importar un rábano porque no me interesa. Pero puesto que sí me interesa, entonces sí me va a doler, entonces sí me voy a sentir rechazado. Y esa es otra forma de yo estarme quemando, anhelar algo y no poder conseguirlo. Yo anhelo casarme, pero no puedo casarme por X o Y motivos, y es una forma también de estarme quemando. Entonces, si yo no tengo el don de continencia, que es decir, que a mí ver una mujer y ver un árbol es lo mismo, eso es un don de continencia, que el sexo femenino no me interesa, pues yo me puedo quedar solo. O sea, no hay ningún problema con eso, no estoy obligado a casarme. Pero pues si a mí sí me gustan las mujeres, es más prudente, es mucho mejor que yo me pueda casar. Ahora, hay algo bien importante en esto, y es que usted me puede decir, no, pues sí me gustan las mujeres, pero si me caso, mire las leyes, mire todo lo que hay, me van a quitar todo, me van a dejar en la ruina. Y es que el ser humano es un ser creado por Dios. Ende, al ser yo una criatura y no ser Dios, yo debo sujetarme a las leyes de aquel que me creó. Una vez que yo estoy sujeto a sus leyes, a mí me irá bien.
así hayan otra cantidad de leyes humanas hechas y creadas para perjudicar mis sueños, como por ejemplo casarme, si yo estoy habitando al abrigo del Altísimo, pues a mí me va a ir bien, así yo vivo en medio de una tiranía. Y póngale el nombre a la tiranía. Eso puede ser una tiranía lesbofeminista, como ocurre en estos países, puede ser una tiranía castrista, puede ser una tiranía fascista, derechista. Póngame el ismo que usted quiera. En todos los escenarios usted siempre va a necesitar arrodillarse y va a necesitar buscar a Dios. Y si hay algo que tienen en común los países donde se ha hecho tiránica esta especie de institucionalización criminal en contra del varón, por ejemplo, como sucede en España, como está sucediendo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, hay algo que tienen en común, y es que los dos le han dado la espalda a Dios. Y eso es gravísimo, es muy grave darle la espalda a Dios, porque como dice Dios en Deuteronomio, Él no tardará en destruir a todo aquel que le odia y que le aborrece, dándole el pago en persona. En persona Jehová le dará el pago y no tardará en destruirlo. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que los efectos y consecuencias de vivir una vida negando la existencia de Dios, yo no tardaré en sentirlos. Como sucede, por ejemplo, en España, la gran mayoría de su población es atea, como está pasando en Estados Unidos. Y usted me puede decir, bueno, pero Estados Unidos era un país de creyentes, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin, el señor que sale en el billete de 100, tantos otros que fueron verdaderos creyentes del Dios de la Biblia. Claro, eso lo hicieron hace 200, 300 años, pero el Estados Unidos de hoy, ¿qué pasa con él? Le ha dado a Dios la espalda, le ha dado a Dios el espaldarazo, lo ha sacado de las escuelas, lo ha sacado de las instituciones. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, esto que nosotros estamos viendo, parece ser que, o pareciera ser, que cada vez Estados Unidos es un país que pierde y pierde más su supremacía. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué Dios permitió eso? Un país al que Dios había bendecido tanto, un país al que Dios había enriquecido tanto. Algo pasó con su sociedad. Y es sencillo. Le dio la espalda a Dios y le dijo, pues yo no quiero absolutamente nada contigo. Como han hecho muchas otras personas y muchos otros. En conclusión, ¿qué quiero decir con esto? Si usted está solo porque usted no quiere sufrir, bueno, tal vez sufra menos, pero no va a dejar de sufrir porque es un error. Es un error porque es decir, yo, ¿verdad? Me arrepiento de algo. Eso es como Judas. Judas tomó las monedas cuando entregó a Cristo. Se puso donde los fariseos, miren, aquí no quiero nada. ¿Yo qué hice? Entregué al Todopoderoso, ya no quiero estas monedas, y las tiró. Pero Judas no se volvió a Dios. Judas se arrepintió en un momento de lo que él le había hecho a Jesucristo, pero él no se volvió a Dios. Y no volverse a Dios es grave. Si yo no me vuelvo a Dios, tendré, así me quede solo, así sea un mictu, así huya totalmente de la represión feminista que existe actualmente en el mundo, así yo me quede así, siempre, siempre voy a sufrir y siempre tendré que abrazar las consecuencias de caminar una vida apartado de Dios. Si usted pertenece a este movimiento, si usted es lesbofeminista, si usted es comunista, si usted es fascista, si usted es derechista, no importa el ismo que usted abrace, siempre, siempre necesitará al Todopoderoso porque usted es un ser creado. No espere más para arrodillarse y ponerse en paz con Él. Los quiero mucho. Dios los bendiga.